Buenas tardes, les habla Mirna Guerrero, médico, especialista en medicina familiar y docente adscrita al Departamento de Trabajo Comunitario del Programa de Medicina en el área de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Miranda. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre el concepto de salud y enfermedad, un tema enmarcado en la programación de la Unidad Curricular de Trabajo Comunitario 3. Hablar de estos dos conceptos, salud y enfermedad, nos obliga a remontarnos en el tiempo. Y es que a lo largo de la evolución de la humanidad, la percepción que el hombre ha tenido sobre ella es determinante para entender el concepto que hoy conocemos. Y es que la forma de concebir la salud y la enfermedad a través de la historia ha influido tanto en la orientación como en el enfoque que el ser humano ha tenido en las prácticas de salud, las cuales han predominado en el pensamiento del hombre a lo largo de la historia. Iniciemos en los años 450 a.C., cuando Hipócrates, uno de los pioneros que empezó a usar y a darle una connotación certera a estos términos, inicia diferenciando en primera instancia la salud de la enfermedad. Él hablaba de los humores, siendo estos las secreciones propias del organismo humano: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flemas, y de cómo la mezcla adecuada o no definiría la presencia de la enfermedad o bien de la salud, estableciendo entonces que si se lograba una mezcla inadecuada, lo cual denominó discrasia, esto era causal de enfermedad, y que si contrariamente se establecía una mezcla adecuada de estos cuatro humores, lo cual denominó eucrasia, era sinónimo de salud. El pueblo asirio babilónico asociaba la enfermedad con la impureza. Era vista desde una perspectiva espiritual o mortal. En otras palabras, la enfermedad era provocada por los dioses como castigo por una transgresión a lo moral. Los griegos percibían la enfermedad desde un origen divino. Sin embargo, ellos reconocían que las impurezas causantes eran físicas y por lo tanto tratables. Es por eso que ellos entre sus prácticas utilizaban los baños purificadores. Si la impureza radicaba en lo físico, el que conociera la naturaleza podía curar la enfermedad, pero si la impureza era del alma, solo era curable con el perdón divino. Los griegos tenían un concepto naturista de la salud, donde la misión del médico consistía en restablecer el orden natural que la enfermedad había alterado. El médico era visto como el poseedor del saber, el homo virtuoso, el que imponía al enfermo el camino a seguir, el camino adecuado para restablecer su salud. Se contempla así los diferentes enfoques evolutivos que el hombre da a la salud y a la enfermedad. En primera instancia se inicia con un enfoque mágico religioso. El ser humano estaba a merced de los dioses y para recuperar su salud tendría que hacer ritos mágicos y cumplir con algunos mandatos divinos. El hechicero era el representante de los dioses, a los cuales estos le daban poderes especiales. Era bien el mediador entre los dioses y el hombre. Esta era la época de los hechiceros, de los magos, de los chamanes. Posteriormente se inicia un enfoque más crítico, donde el hombre empieza a observar que la enfermedad y sus manifestaciones están asociadas a causas naturales, y esta asociación permite que ensaye tratamientos que a partir de su efecto van a corroborar el diagnóstico. Es así cuando él empieza a implementar técnicas como el frotamiento, el sobado, los masajes, la purificación, la limpieza, entre otros, para tratar sus afecciones. Y finalmente busca explicaciones del proceso patológico ya desde un conocimiento más construido, más metódico, más lógico, más sistemático. Utiliza para esto técnicas e instrumentos y posteriormente los hallazgos los clasifica de una forma lógica y racional, implementando ya de una manera rudimentaria lo que hoy conocemos como el método científico. A partir de estas consideraciones ya se empieza a hablar de conceptos bien establecidos, como lo es la epidemiología, que según la definición de la Organización Panamericana de Salud, la define como la ciencia que estudia la distribución
la frecuencia, los determinantes, las relaciones, las predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y la enfermedad en poblaciones humanas determinadas. Uno de los avances que se ha obtenido con la implementación y la aparición de estos conceptos es que la epidemiología viene a representar indudablemente una herramienta básica en la prevención de las enfermedades y por otro lado representa una fuente de información importantísima en la formulación de políticas de salud pública. Se define también la enfermedad como un trastorno del organismo que provoca malestar y o alteraciones de las funciones normales, que va a estar dada por una etiología y por unas manifestaciones clínicas. La etiología se define como la causa de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas son todas aquellas señales que hacen visible la enfermedad, que pueden ser de dos tipos, signos y síntomas. Los síntomas son todas aquellas manifestaciones subjetivas, sentidas y referidas por el paciente. Los signos son todos los datos objetivos detectados por los profesionales en el momento de la exploración, como por ejemplo fiebre, tos o ictericia. Estos signos y estos síntomas, según su aparición, pudieran ser agudas cuando son de comienzo brusco, con manifestaciones clínicas llamativas y de rápida evolución, o crónicas si empiezan de forma paulatina, manifestaciones poco claras, con una evolución progresiva, una duración larga, con fases asintomáticas y fases con sintomatología clara. Se establece posteriormente el concepto de determinantes de salud como un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y de las poblaciones, diferenciándose en 4 grandes grupos. Los correspondientes al medio ambiente, que tiene que ver con todos aquellos elementos que rodean al individuo, con el estilo de vida, que va a estar determinado por aquellas conductas que de una manera u otra van a incidir en la salud de las personas, con el componente de biología humana, que se refiere a las características innatas y biológicas de cada uno de los individuos, y el cuarto grupo, que es el sistema de asistencia sanitaria, que tiene que ver con la calidad de atención, con el grado de cobertura o de acceso a los centros de salud. Para concluir, podemos decir que la calidad de vida de los individuos y la colectividad está expuesta permanentemente a fuerzas opuestas que protegen o mejoran la salud, así como por otras que la deterioran o la destruyen. La magnitud de estas fuerzas son diferentes en los individuos y en los grupos humanos. Quedo atenta finalmente a sus preguntas y a sus comentarios. Por su atención, muchísimas gracias.